Muy bien, pues gracias, Sheila, por lo que has compartido. Como habéis visto, ella ha mirado hacia atrás, pero mirando hacia atrás ha hecho que enfoquemos nuestra mirada hacia adelante y nos ha hablado de esperanza, ¿verdad? Esperanza en el futuro. Y la pregunta que ahora intentaremos responder es, ¿qué tipo de esperanza? ¿A qué tipo de esperanza es a la que Sheila se refería? Pues mirad, tres características que no son las únicas, pero tres características de esta esperanza. En primer lugar, es una esperanza de justicia. Y de justicia a todos los niveles. Sheila nos ha compartido de cosas que no eran tan malas, pero ha dicho que había otras que sí eran malas y que necesitan ser restauradas. ¿En qué tipo de esperanza creemos? Una esperanza de justicia. Segunda característica de esta esperanza es que es una esperanza cierta. Es que es una esperanza que es para todas las personas de este mundo y además es cierta. No estamos creyendo en una esperanza que nos ayuda únicamente a pasar mejor los trances de esta vida, sino que estamos creyendo en una esperanza que una vez llegue el momento no defrauda. Y en tercer lugar, tercera característica de esta esperanza, es que es una esperanza que está al alcance de todos. Mira, esta esperanza de verdad está a tu alcance. Yo la tuve al alcance durante mucho tiempo y no la cogí. Pero es una esperanza que está al alcance de todos. Y mirad, mi intención hoy es romper ciertas barreras, ciertos obstáculos que todos tenemos para que de verdad alcancemos esta esperanza. Mi intención hoy es que abras la posibilidad a decir, quiero esta esperanza para mí, aunque no la recibas hoy, aunque la valores. Pero mi motivación es que consideres el hecho de querer esta esperanza para ti. Y mirad, de las tres características que he dicho que tiene esta esperanza, la que solemos cuestionar más, la que más está en tela de juicio, es que sea una esperanza cierta. Porque decimos, muy bien, crees en un día en el que habrá justicia. Esto es muy bonito, perfecto. Muchos anhelamos este día. ¿Crees en una esperanza que está al alcance de todos? Perfecto, ahí donde se predica el Evangelio. Hasta aquí no hay mucho problema. El problema es cuando decimos que realmente, que de verdad, esta esperanza no es relativa. Que esta esperanza es cierta y es cierta para todos. Mirad, os contaré una historia sobre Lutero. Lutero, como sabéis, es quien inició la Reforma Protestante. Y él, en 1510, siendo estudiante de teología y como monje agustino, tuvo la oportunidad de ir a Roma, allí, para ver la cuna del catolicismo romano. Y esto es un gran privilegio para un monje, pensar que él estaba en Alemania, tenía que ir a Roma y iba andando. Por lo tanto, era un largo viaje, pero lo hizo con la ilusión de llegar a la cuna, al corazón de aquello en lo que él creía. Y él, cuando llegó allí, algo que observó fue que los monjes que estaban en Roma, en lugar de ser personas que vivían correctamente según la moral que dice la Biblia, tenían un desenfreno sexual innombrable, con mujeres, con hombres, todo tipo de inmoralidad. Pero además, lo que ocurría es que esto no era un secreto. Roma sabía todo esto, la población sabía todo esto. Y esto fue un desengaño muy importante para Lutero. Pero mirad, no fue el primero, no fue el único. El segundo
fue que observó cómo los monjes vendían sus servicios para ganar más dinero. A ellos les pagaban por cada servicio que hacían y entonces lo que hicieron fue hacer servicios más cortos porque así podían hacer más y ganar más dinero. Y Lutero dijo, ¿y dónde está aquí la reverencia a Dios? ¿Dónde está aquí la honestidad para con Dios? Y él se fue entonces a una iglesia que está en Roma, la podéis visitar hoy en día, es la iglesia de Letrán. Ahí hay unos escalones que los llevaron de Jerusalén a Roma y son los escalones que estaban en el pretorio romano cuando Pilato juzgó a Jesús y se supone que Jesús pasó varias veces por estos escalones. Y lo que le decían, la norma en la Iglesia Católica es, mira, si subes cada uno de estos escalones de rodillas y rezas un Padre Nuestro y un Ave María en cada escalón, y son 28, así conseguirás indulgencias para familiares tuyos que están en el purgatorio. Y Lutero lo hizo. Y subió cada uno de estos escalones rezando un Padre Nuestro y un Ave María para favorecer a sus abuelos que habían muerto. ¿Y sabéis lo que pasó cuando llegó arriba? Él terminó los 28 escalones y cuando llegó arriba murmuró para sí mismo, ¿quién sabe si esto es verdad? Un monje, alguien que estudia teología y alguien que cree en la doctrina que enseñaba la Iglesia Católica. ¿Y por qué Lutero tuvo esta duda? Pues mirad, en un libro muy interesante de Alistair McGrath, él dice que el cristianismo muerto, es decir, aquel cristianismo que es solo de nombre, pero que no hay una autenticidad detrás de él, que el cristianismo muerto actúa en nosotros como una vacuna. Últimamente todos nos hemos hecho expertos en vacunas, ¿a que sí? En una vacuna, un agente muerto o inocuo entra en nuestro cuerpo lo detecta, pero no le hace daño porque está muerto. Y entonces nuestro cuerpo crea anticuerpos para este agente, para este virus que ha entrado. De manera que cuando viene el virus vivo, nuestro cuerpo ya está preparado para combatir a este virus vivo. Eso es lo que ocurre con las vacunas, ¿verdad? Pues mirad, Alistair McGrath nos dice, lo mismo ocurre con el cristianismo. Tenemos, y todos tenemos, en nuestras venas, dosis de cristianismo muerto. Todos lo hemos visto. Y esto crea en nosotros unos anticuerpos, unas defensas para recibir lo que es el cristianismo de verdad. Y cuando entramos en la autenticidad de conocer a Jesús, cuando vemos a Jesús obrando de verdad en una persona o cuando leemos de Jesús, estos anticuerpos que tenemos dentro nuestro actúan y matan este cristianismo auténtico. Esto es lo que le ocurrió a Lutero. Él vio todo este falso cristianismo en la cuna de lo que debía ser el cristianismo auténtico y a lo que le llevó fue a dudar. ¿Quién sabe si esto será verdad? Todos conocemos muchas cuestiones, ¿verdad?, del cristianismo que nos desagradan. Abusos sexuales, abusos económicos, cristianos hipócritas. Incluso podemos conocer algún predicador famoso y conocemos su vida y decimos qué diferencia hay cuando está en la plataforma de cuando está en su día a día. Todos hemos vivido algo así, ¿verdad? Y esto se nos mete en nuestras venas y nos impide
coger el cristianismo auténtico cuando lo hay. Pero mirad, esta es la primera dosis de la vacuna, el cristianismo muerto. Pero no nos quedamos con una dosis, vamos a por la segunda. Nos han metido en la cabeza de que el cristianismo es algo que es irracional, que no se sustenta sobre algo verdadero como los científicos, en lo cual podemos creer sin ningún tipo de duda, sino que ser cristiano es propio de una mentalidad antigua, de una mentalidad precientífica, de una mentalidad que no está al día en cuanto al conocimiento auténtico. Casi nos tildan de supersticiosos, ¿verdad? Ser un cristiano auténtico parece que sea no pensar demasiado, o como mínimo no tener la capacidad de darse cuenta de que todo es un engaño. ¿Existe esta mentalidad hoy en día? Todos tenemos altas dosis de esta mentalidad. Y mirad, como respuesta a ello, y no entraré en detalle, pero baste algún botón de muestra. El hecho es que si esto fuera cierto, si el hecho de que los estudios y los estudios importantes y la gente inteligente no fueran cristianos, entonces lo que pasaría es que había mucho o una alta proporción de cristianos entre gente que no tiene estudios y habría una proporción menor de cristianos entre la gente que tiene estudios, sobre todo estudios científicos. Pero la realidad, y esto es algo que es estadístico, la realidad es que no es así. Hay la misma proporción de cristianos dentro de aquellos que no tienen estudios que dentro de aquellos que tienen un doctorado en ciencias y son profesores en la universidad. Si el conocimiento alejara a las personas del cristianismo, esto no sería así. Mirad, Louis Pasteur, uno de los principales científicos del siglo XIX, dijo: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Y esto uno de los más eminentes, y a quien he citado antes, Alistair McGrath, él dice: la idea de que el cristianismo está obsoleto es obsoleta. Y realmente es así. Hace 20, 30 años, la idea de que el cristianismo estaba obsoleta estaba muy al día. Pero hoy en día ya no es así. Aunque falta tiempo para que esto llegue al gran público, para que nos llegue a todos, lo cierto es que la idea de que el cristianismo está obsoleta es obsoleta. Realmente ya no es así. Esta es la segunda dosis de la vacuna. Tercera dosis. Y cualquier coincidencia con una vacuna actual, de verdad, es coincidencia. Tercera dosis de la vacuna. Todos sabemos que ser cristiano conlleva un compromiso moral para vivir como vivió Jesús. Todos lo sabemos. Y lo que no queremos es tener este compromiso moral. Porque lo que queremos es vivir nuestra vida según nos apetece. ¿Qué quiero? ¿Vivir desenfrenadamente? Quiero poder hacerlo. ¿Qué quiero? ¿Poder ganar más dinero mintiendo? Quiero poder hacerlo. Quiero vivir mi vida según mis criterios y no permitir que nadie dirija lo que tengo que hacer. Muy común hoy, ¿verdad? Esta es la tercera dosis de la vacuna. Y fijaros que con estas 3 dosis estamos muy bien inmunizados. La vacuna de Pfizer era voluntaria. Quien quiere se la pone y quien no quiere no se la pone. Pero estas 3 dosis las tenemos todos. Esta no ha sido voluntaria. Estas nos están afectando. Y mirad, cuando alguien nos habla de esperanza, como la que se ha nombrado hoy, esta vacuna empieza
a surtir efecto. ¿Y qué es lo que ocurre? Hablamos de que Jesús es quien nos da la esperanza y que podemos seguirle de corazón. Esto empieza a sentir un efecto en nosotros y de repente ya nos viene a la mente, cuidado, cuidado, que ya sabemos cómo es el cristianismo. Y si no, mira las cruzadas, mira los abusos sexuales y mira a todos los cristianos hipócritas, que no hay pocos. Así que cuidado con ello. Y ya estamos frenando este mensaje. Pero por si acaso esta primera dosis no ha tenido efecto, entonces viene la segunda dosis. Empiezo a pensar, bueno, pero aunque haya cristianos falsos, y eso es cierto, también conozco muchos que son auténticos. También conozco otros que viven a Jesús de verdad y que son un ejemplo. Así que debo considerar esta esperanza. Y entonces entra la segunda dosis. Y nos viene a la mente, cuidado, cuidado, que el cristianismo es para gente débil mentalmente. Que hoy en día, como sociedad, ya somos adultos, ya nos hemos deshecho de la idea de Dios, ya no necesitamos a Dios para seguir adelante. Así que no cojas esta esperanza que te va a defraudar. Y si por lo que sea esta segunda dosis no ha tenido efecto y todavía sigo queriendo averiguar en qué consiste esta esperanza, porque digo, muy bien, pero antes de rechazarla tendré que investigarla. Vamos a ver en qué consiste. Entonces viene la tercera dosis. Y te dice, cuidado, que si te haces cristiano, muchas de las cosas que estás disfrutando se van a acabar. Cuidado. Porque Jesús implica un compromiso. Así que aléjate de ello. Qué vacuna, ¿verdad? Más efectiva que muchas otras. Mirad, esta esperanza que tenemos, dos detalles, es que un día habrá un día de justicia. Si la vida terminara aquí, si todo lo que viviéramos los seres humanos fuera lo que vivimos en esta vida, tenemos muy claro que esta vida no es justa. Esta vida está llena de injusticias que no se resuelven en ningún momento, que llegamos al final de nuestra vida y la injusticia sigue ahí. ¿Cuánta gente muere y han sido autores de grandes injusticias y mueren tan tranquilos, llenos de días, viejos, con salud, en un palacio? ¿Alguien espera que Putin pague por todos los ucranianos que están sufriendo? ¿O por los rusos que están sufriendo? ¿Alguien espera que pague por ello? No pagará. Se puede hacer un teatro y hacer un juicio y decir que ha sido muy malo, pero probablemente muere de viejo, rico y tranquilo. Pero no solo Putin. Cualquiera de los otros dictadores que ha habido le pasa exactamente lo mismo. Son autores de grandes injusticias, pero seamos sinceros, van a morir y no van a recibir el pago por lo que han hecho. Esa es la realidad. Y mirad, nuestra esperanza es que esto no va a terminar aquí. En que es cierto que uno puede escapar de la justicia humana. Es cierto, lo vemos cada día. Pero uno no puede escapar de la justicia divina. Y fijaros, es muy fácil nombrar a Putin y decir qué malo es, ¿verdad? Es sencillo. Pero aquí ocurre algo que hace que tengamos que mirar hacia nosotros y no únicamente hacia los demás. Porque si es verdad que hay gente muy mala y que tiene que pagar por ello, lo cierto es que ninguno de los que estamos aquí somos inocentes tampoco. Es cierto, algunos han matado a miles. Es cierto, no creo que aquí haya ningún asesino. Creo.
Pero aunque no haya ningún asesino, aquí sí que hay gente que ha transgredido la ley de Dios. Y yo lo he hecho en muchas ocasiones. Y lo seguiré haciendo. No porque quiera seguir haciéndolo, sino porque tengo una naturaleza que me lleva a hacerlo y no la freno. Aquí hay gente que ha mentido, y yo he mentido. Aquí hay gente que no ha honrado a los padres todos los días de su vida, y yo también. Aquí hay gente que ha robado, y yo he robado también, no un banco, pero sí he podido robar alguna goma en el colegio, sí he podido robar chucherías, sí he podido robar cosas de los demás. Sé que parecen cosas pequeñas, pero mirad, son cosas pequeñas cuando lo comparemos con lo que hace Putin, pero no cuando lo comparamos con la ley de Dios. Robar es robar, aunque no atraquemos un banco. Entonces, si esperamos un día de justicia, no debemos de pensar únicamente en los que son muy malos, sino que tenemos que pensar en nosotros mismos también. Y en que nosotros recibiremos esta justicia. Y mirad, lo que le ocurría a Lutero cuando pensaba en esto es que se volvía loco. Él había estudiado la carrera de Derecho antes de estudiar teología. Él miraba la ley de Dios y decía, no lo cumplo. No lo cumplo para nada. Y estamos hablando de un monje, y de un monje bueno, no un monje corrupto. No lo cumplo. Y Lutero decía, ¿me preguntas si amo a Dios? A veces odio a Dios, porque veo a Jesús con una espada viniendo con justicia hacia mí para terminar conmigo. Porque él veía lo que es el estándar de Dios y su estándar, y no lo cumplía. ¿Qué esperanza hay entonces? Pues mirad, es curioso que el mismo Lutero descubrió algo que le hizo cambiar. Y él, leyendo Romanos en el capítulo 1, vio algo que él describe como el día en que conoció a Dios de verdad. Y estamos hablando de alguien que ya tenía la carrera de teología. ¿Y qué es lo que él descubrió? Él descubrió que no tenía que ser él justo para estar delante de Dios. Él descubrió que hubo uno que fue justo, Jesús. Y que la justicia de Jesús, la perfección de Jesús, le era puesta en Lutero y por tanto Dios lo veía como justo. Y cuando Lutero descubrió esto, se le abrieron los ojos al cristianismo auténtico, a la realidad. No es que yo tenga que ser justo, es que ya hubo uno que fue justo por mí. Y sé que podéis decir, sí, mira, esto es muy bonito. Sí, mira, la verdad que como teoría tiene su gracia. Incluso vale la pena estudiarlo. Pero la cuestión es, como he dicho al principio, si es cierto o no es cierto. Mirad, por supuesto, no voy a seguir y no voy a extenderme en esto, pero cuando hablo con personas sobre estos asuntos y me dicen, mira, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Algo que les digo es, ¿has mirado las evidencias? Porque todo esto es cierto si Jesús resucitó. ¿Has mirado las evidencias? Nadie las ha mirado. ¿Por qué? Porque preferimos que otros piensen por nosotros. Preferimos seguir la corriente de la sociedad que nos dice, mira, estos son fábulas. Preferimos seguir
la corriente que hay en ciertas universidades de decir, si eres cristiano, eres tonto. Y ya no nos atrevemos a mirarlo. Y es sorprendente que incluso Richard Dawkins, quien es el mayor exponente del ateísmo actualmente, en un debate con John C. Lennox, Lennox le dijo, mira, ¿has observado estas evidencias de la resurrección? Y Dawkins, que se dedica a ello, que su profesión es desprestigiar el cristianismo, ni siquiera las había mirado. Ni siquiera las había valorado, aunque sea para rechazarlas. Pero ni siquiera las había valorado. Mirad, nos dice Michael Oates en un libro que se titula ¿Qué tipo de esperanza?, que os lo recomiendo. Él dice, el mayor obstáculo que encontramos al estudiar la resurrección no son las evidencias históricas, sino nuestras previas convicciones filosóficas. Si te aproximas a la investigación con la presuposición de que Dios no existe y los milagros son imposibles, por supuesto que la resurrección te parecerá imposible también. Y esto es una gran realidad. Rechazamos al cristianismo por prejuicios. Y mira, lo que sería mi deseo hoy es que esta vacuna de 3 dosis no tenga su efecto. ¿Conocéis a alguien que tenga 3 dosis de Pfizer y se haya contagiado? ¿Sí? Los hay, ¿verdad? Pues de corazón, mi oración hoy aquí es que alguno de nosotros que tenga puestas estas 3 dosis de la vacuna anticristianismo le falle. Porque aquí no se trata de adquirir una enfermedad, sino que se trata de adquirir una esperanza que es eterna y una esperanza que no defrauda. Así que valóralo, no lo rechaces, estúdialo y acércate a Jesús, que de verdad cambia la vida.